Hola, ¿qué tal? Reciban todos un saludo, esperando se encuentren muy bien. Vamos a continuar con los temas de nuestra última sesión. Nada más recordando lo que revisamos la sesión pasada, donde comentábamos sobre los tipos de selectores para aplicar reglas de estilo dentro de nuestro documento HTML. Primeramente revisamos el selector universal, que se identifica por el uso de un asterisco. Lo estamos viendo aquí en pantalla. Y esto nos indicaría que la regla de estilo que nosotros vamos a estar usando, pues se aplicaría a todo nuestro documento. El siguiente selector que revisamos fue con el uso de etiquetas, es decir, utilizando propiamente dicho los nombres de las etiquetas de los elementos HTML, como lo estamos observando en pantalla, ¿ok? Por ejemplo, en esta línea número 10 estamos indicando que las siguientes reglas de estilo, propiedades de estilo, se van a aplicar a los elementos H2 de nuestro documento. Lo mismo pasaría en la siguiente propiedad, donde estamos diciendo que vamos a aplicar estas propiedades de estilo para los elementos strong dentro de nuestro documento HTML. A continuación, el siguiente selector es definido por las etiquetas anidadas. También habíamos comentado que dentro de HTML es común que nosotros encontremos algunos elementos de HTML dentro de otros, como es el caso de este elemento strong de aquí. ¿Vale? Se encuentra inserto dentro de un párrafo. ¿Vale? Sería todo esto. Vamos a darle un poquito más de indentación para que sea más visible esta anidación de elementos. Si nosotros observamos, también aquí tenemos otro elemento anidado dentro de este párrafo. Cuando esto ocurre así, es posible definir algunas reglas de estilo y identificando cuál es esa secuencia de elementos anidados. El primer elemento de esta secuencia debe ser el elemento más exterior, es decir, el elemento que contiene a otros. En este caso vamos a observar estas reglas de estilo, donde se observa que el primer elemento de la secuencia es H1, es decir, la regla de propiedad va a buscar primero un H1 dentro del documento HTML, que en este caso está en la línea 27, y ya que encontró ese elemento, identifica ese elemento, perdón, busca dentro de H1 el elemento del nombre EM, que en este caso es una etiqueta de énfasis. Solamente cuando se cumpla esa secuencia es cuando en ese momento se aplican estas propiedades de estilo. Si no encuentra esta secuencia que nosotros indicamos acá, entonces, aunque existieran otros elementos H1 o aunque existieran otros elementos de énfasis en nuestro documento, no se aplicarían las propiedades porque no siguen esta secuencia, ¿vale? Es decir, no están anidados en este orden, ¿ok? Bueno, continuemos con los siguientes selectores. Tenemos otros tres selectores que tienen que ver con la definición de atributos de clase, de identificadores y la combinación de los anteriores. ¿Okay? Utilizando el ejemplo, el archivo que se utilizó en el anterior ejemplo, podemos nosotros identificar algunos elementos como encabezados, párrafos, etcétera, etcétera. ¿Okay? Puede ser que dentro de nuestro documento algunos de estos o un grupo de estos elementos compartan o necesitemos que compartan las mismas propiedades de estilo, pero que posiblemente no sean del mismo tipo estos elementos. Por ejemplo, yo quiero que ciertos elementos del texto de mi documento pues tengan ciertas propiedades, como por ejemplo los colores, ¿no? Vamos a definir aquí una clase que se llame texto. Texto, ¿ok? Para que yo, digamos, identifique como una propiedad que se va a aplicar a una clase, más bien una regla de estilo que se va a aplicar a clases, necesito anteponer un punto,
¿vale? Cuando yo antepongo un punto, entonces digo que va a buscar elementos HTML con un atributo de clase. Ahorita vamos a ver cómo se agrega la clase. Ya tengo esto ahí, entonces voy a decir text color perdón, text color nada más. Quiero cambiar el color del texto. Vamos a poner índigo, por ejemplo. Luego vamos a decirle text vamos a ponerle font size. Vamos a ponerle que sean 20 píxeles. Y luego también vamos a ponerle un font family. Muy bien. Entonces ahí ya está definidas algunas propiedades para una clase de elemento HTML en particular. ¿Okay? Entonces, como hasta el momento no he indicado dentro de mi documento a algún elemento de este tipo de clase, pues es evidente que esto no se mostraría en mi navegador. Entonces aquí tengo mi documento. Si yo actualizo, pues no se muestra ningún cambio, dado que ningún elemento de mi documento tiene ese atributo de clase. Entonces, para que yo empiece a utilizar la clase, pues lo único que tengo que hacer es agregar el atributo de clase a el elemento HTML que yo quiera. ¿Sí? Le digo, quiero que sea de tipo texto 1. Los cambios, actualizo mi navegador y observo que ya todo un párrafo está modificado según las propiedades de estilo que yo indiqué. ¿Vale? Como les decía, los atributos de clase, ¿vale?, nos sirven pues para para identificar elementos de HTML que posiblemente vayan a tener las mismas propiedades, pero que no necesariamente son de la misma naturaleza. Ahorita se lo estoy aplicando a un párrafo, pero por ejemplo puede ser a un elemento distinto, como por ejemplo este encabezado aquí. ¿Sí? Observen cómo yo definí un estilo particular para los H2, que es este estilo, ¿no? Una letra blanca, centrada y con un fondo de color gris. ¿Okay? Y a uno de esos subtítulos de tipo H2 yo le voy a aplicar esta clase. Es texto 1. Ahí está. Veamos qué es lo que ocurre. Y ahí está. Observen que aunque no se modificaron más bien algunas propiedades y otras se mantienen, como la alineación y como lo es el fondo de color. A digamos que, ¿cómo se le dice? A este fenómeno que está ocurriendo se le conoce como colisión de propiedades. Es decir, si algunas de estas propiedades son disjuntas, es decir, no se encima una con otra, entonces se combinan las propiedades de estilo dentro de ese elemento. Si esas reglas llegaran a colisionar, es decir, como en el caso de particular de este ejemplo, donde yo estoy definiendo por ejemplo un color para la letra cuando es un cuando es un elemento de tipo texto 1, y también aquí estoy definiendo el color, entonces aplica una jerarquía, ¿vale? Le da prioridad a un tipo de propiedad que a otra, y esa jerarquía está dada por el tipo de selector, ¿vale? ¿Quién va a tener la mayor jerarquía?
todos los elementos que tengan atributos de clase o de identificadores, empezando por el identificador, ¿vale? Entonces, si yo tengo clases propiedades que colisionan, pero uno está dado por un identificador y otro está dado por una clase, entonces va a darle prioridad al del identificador. Si en este caso hay propiedades que colisionan, como lo son la propiedad del color del texto, ¿vale? Pero en el caso de esta propiedad donde el color del texto es índigo, está dado dentro de una clase, ¿vale? Y en la parte superior está dado por el nombre de la etiqueta, por lo tanto la que tiene prioridad pues es esta, ¿vale? Todas las propiedades definidas acá dentro tienen prioridad, y aquellas que no colisionan, es decir, como por ejemplo el fondo de color, pues simple y sencillamente se mezclan con las propiedades de estilo que ya están dadas, ¿vale? Es lo que nosotros estamos observando en la pantalla, ¿okay? Algunas se mantienen y otras, digamos que tienen más jerarquía que otras. Entonces, resumiendo, cuando yo utilizo atributos de clase, ¿vale?, dentro de mi código, quiere decir que más de un elemento de HTML dentro de mi documento va a tener esas características, ¿okay? No así cuando nosotros tenemos propiedades de estilo dadas para un elemento con atributo de identificador. Cuando nosotros utilizamos un identificador, quiere decir que esas propiedades están dadas para un elemento en particular y nada más. No puede haber dos elementos con un mismo identificador, ¿vale? Esto sería un error sintáctico. Entonces, digamos que esto se aplica en diferentes, este concepto se aplica en diferentes áreas, por ejemplo en programación o en base de datos, ¿no? Un identificador sirve para identificar de manera única o unívoca un elemento, en este caso dentro del documento de HTML. ¿Cómo lo aplico? Bueno, pues, por ejemplo, vamos a poner, ya tenemos, por ejemplo, tenemos propiedades de estilo para los elementos strong. Okay, observen, aquí tenemos un strong. Propiedades para los elementos strong dentro del documento HTML, y son las que nosotros estamos observando aquí, ¿no? Tiene un tamaño distinto al demás texto, tiene un color distinto, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si alguno de estos elementos yo quiero que digamos que se identifique de manera única dentro de todo mi documento? Bueno, pues entonces le agrego un atributo de tipo ID, ¿okay? Ustedes le pueden poner el nombre al atributo al que ustedes quieran. Obviamente ese atributo, el nombre de el valor de ese identificador, pues debe ser igual a un texto que nos dé una pista de qué estamos hablando, de qué es lo que nosotros queremos identificar. Entonces, por lo tanto, se puede llamar como ustedes quieran. Yo le puse por nombre etiqueta 1, ¿okay? No puede haber dentro de todo el documento otro elemento con un identificador etiqueta 1, ¿okay? Entonces, ya le puse identificador. Si yo actualizo mi documento, pues no sufre ningún cambio, porque pues de hecho no he definido reglas de estilo para ese identificador. Tendría que ir aquí a mi sección de style y definir esas propiedades de estilo que yo quiero para ese elemento HTML en particular. ¿Cómo defino las propiedades de estilo para un identificador, un elemento con un identificador? Pues con numeral y gato, como quieren decir, y el nombre del identificador, que en este caso es etiqueta 1. ¿Okay? Ya tenemos ahí el espacio para definir las propiedades, y pues aquí podemos definir
diferentes cosas. Text decoration y vamos a ponerle subrayado. ¿Ok? Quiere decir que dentro de mi documento, al elemento que tiene el identificador etiqueta 1 le va a agregar un subrayado. Puede ser que haya más elementos, más bien puede ser que ese elemento sea de un cierto tipo, que tenga definidos algunas propiedades, como es el caso de nuestro ejemplo, ¿no? Donde el elemento que está identificado con etiqueta 1 es una etiqueta strong. Strong, según nuestra hoja de estilos, va a tener color verde y tamaño de letra 20. ¿Qué va a hacer? Pues lo único que va a hacer es agregarle en particular al elemento etiqueta 1 un subrayado. Ya está, vamos a ver cómo se visualiza. ¿Ok? Entonces, no importa que haya muchos strong dentro del documento, uno en particular se llama etiqueta 1 y solamente ese elemento tiene un subrayado. Si yo definiera, por ejemplo, un color particular para ese elemento, entonces, según la jerarquía que yo les dije, donde el elemento con propiedades de estilo a través de un identificador, entonces tendría la mayor jerarquía y la clase y luego los elementos aliados y luego el nombre de la etiqueta y al final el elemento, el selector universal, ¿vale? Esas serían las jerarquías de las propiedades. Así, por ejemplo, que si yo le pongo color rojo, entonces la propiedad que yo definí ahorita en el identificador es la que va a tener mayor jerarquía, es la que se va a aplicar a este elemento strong que tiene un atributo que se llama id etiqueta 1. ¿Okay? Entonces de esta manera utilizamos todos los selectores y bueno, finalmente pues la última opción, la que tiene más jerarquía de todos, pues es una combinación de las anteriores, es decir, por ejemplo, que yo utilice clases o identificadores, o clases identificadores y nombres de etiqueta, etcétera, etcétera. Como yo decida. Por ejemplo, vamos a observar aquí nuestro documento. En nuestro documento tenemos 4 párrafos. Acá tenemos uno que nada más consta de una línea. Aquí tenemos un segundo, un tercero y un cuarto. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, dentro del tercer párrafo tenemos algunos elementos que tienen estilo, como es esta palabra, ¿no? Que está en rojo y subrayada. Si yo quisiera aplicar un estilo particular para este párrafo, podría hacerlo a través de la combinación de etiquetas. ¿Okay? Vamos nuevamente a definir acá. Por ejemplo, vamos a hacer una combinación de identificadores, de 2 identificadores, o de identificador y nombre de etiqueta. Vamos a ponerle este párrafo un identificador. Ese identificador va a ser párrafo 3. ¿Ok? Vamos a darle indentación. Indentación es el espacio ese margen que se va añadiendo cada vez que uno agrega una línea nueva, ¿vale? Para identificar que ciertos contenidos pertenecen a un elemento. Entonces este espacio se llama indentación. Bien, entonces ya tenemos ahí que el párrafo número 3 tiene un ID que se llama párrafo 3. Si yo actualizo mi documento, pues no pasa nada. Sabemos que lo único que hemos hecho es, digamos que etiquetar, agregar una etiqueta a ese párrafo, un identificador que ahora sí me permitiría, por ejemplo, agregar propiedades de estilo para ese párrafo en particular. Entonces observen, es decirle aquí que párrafo 3, por ejemplo, tenga un font family
family sea monospace. Ok, guardo los cambios en mi navegador y observen cómo todo el párrafo 3 cambió el estilo de letra que tenía, ¿sale? Era de este estilo y ahora cambió a este estilo, a excepción de un elemento, que es este elemento de aquí. ¿Por qué? Pues porque ese elemento en particular tiene definidas reglas de estilo, que son estas de acá, ¿vale? A través de un identificador, es decir, tiene la misma jerarquía que párrafo 3, ¿vale? ¿Qué pasa si yo quiero que también se aplique, ¿okay?, a todos los elementos que están aquí? Por ejemplo, incluyendo este strong. No importa que tenga un identificador. Bueno, pues le digo párrafo 3 y después de párrafo 3 hay una etiqueta strong. ¿Bien? Sigue, digamos, que la misma lógica de la validación. Digo que quiero observen que cambio el tipo de letra. ¿Okay? Como hay una colisión de estilos, pues lo único que cambia es la letra, pero no, por ejemplo, el color o el subrayado ni el tamaño de la letra, porque esos estilos están dados por otras reglas, por otras propiedades de estilo que están aquí. ¿Okay? Ahora, para no reescribir todo lo que tenemos acá, ¿vale?, nosotros podemos definir, ¿vale?, un listado de elementos de HTML que quiero que tengan esas propiedades de estilo. ¿Okay? Por ejemplo, ya les decía acá, definí un tipo de estilo para ese párrafo, pero también quiero que se aplique para el strong que está dentro de ese párrafo. Así que lo que puedo hacer para abreviar es agregar comas. Es decir, el tipo de letra monospace se va a aplicar para este elemento HTML y para el elemento HTML que tenga estas secuencias, se identifique con esa secuencia. ¿Okay? Y pues a lo mejor aquí con esto yo puedo utilizar text decoration y no quiero más bien tenga ningún tipo de subrayado. Y ahí eliminamos, y además quiero que tenga un tipo de letra, digamos que consistente, todos del mismo tipo de letra, 18 píxeles. Y además que todo tenga el mismo color. El color azul, vamos a ponerle negro, que es un azul marino. ¿Okay? Observen que también se ven negritas, así que le podemos también quitar lo negrito, sería el font weight. Entonces observen que dado que aquí tengo definido estilos tanto para un identificador, o sea, un elemento en particular dentro de mi documento, pero para un elemento en particular dentro de párrafo 3, es decir, estoy haciendo una combinación de identificador y nombre de etiqueta, entonces le da más prioridad a todo lo que está acá y deja de lado los estilos que están definidos, por ejemplo, para el strong, ¿vale?, o también para ¿dónde está el color? O para etiqueta 1, ¿no? En este caso es
el elemento que estaba acá, ¿no? Está definido o etiquetado con un ID que se llama etiqueta 1. Pero como yo estoy utilizando aquí una combinación de identificador y nombre de etiqueta, entonces esto es lo que tiene mayor jerarquía. ¿Okay? Si nosotros vamos aquí a nuestro documento de HTML y abrimos nuestro navegador de estilos, ¿vale? Y en particular exploramos este elemento de aquí, se van a dar cuenta que en la parte del explorador de elementos, en la consola que nosotros tenemos para los desarrolladores, ¿vale? Se muestran todas las reglas de estilo que se están aplicando a ese elemento en particular, ¿vale? Entonces se está aplicando todas las reglas de estilo que están definidas para párrafo 3 o párrafo 3 y elementos tronco. Y todas las demás son, ¿cómo se dice? Son, pues ignoradas, ¿no? Pues digamos que las reglas, las propiedades de estilo para etiqueta 1 o para la etiqueta strong. ¿Okay? Finalmente, nosotros podemos forzar el uso, ¿vale?, de ciertas propiedades. Es decir, aunque ya estén dadas las reglas generales y se aplican las jerarquías que nosotros hemos dicho, puede ser que a alguno de los estilos que tenga menor jerarquía yo defina que mi navegador le dé la categoría más alta, ¿no? La prioridad más alta, como es el caso, por ejemplo, del color. ¿Vale? Estamos aquí en un elemento strong, ¿okay? Y entonces, o más bien estamos en las propiedades dadas por el nombre de los elementos, que tiene mucho menor categoría que las propiedades dadas por un identificador o por una combinación de identificador y nombre, ¿okay? Pero yo quiero que se vea verde. Para ello entonces agrego la palabra corta. Con eso estoy forzando mi navegador a que el estilo, perdón, la propiedad color dada por el nombre de los elementos HTML sea lo que tenga mayor jerarquía dentro de mi documento. Por lo tanto, cuando yo voy a mi documento y actualizo, se van a dar cuenta que esto es verde, ¿no?, en lugar de azul, porque yo he definido que esa propiedad en particular sea la que tenga la mayor jerarquía de todos. Y si nuevamente exploro yo y el explorador de elementos en particular, pues aquí a la consola, perdón, para ver qué ha pasado, observen que anteriormente esta propiedad es la que estaba habilitada, ¿no? Ese color navy, y viceversa, strong tenía deshabilitada la propiedad del color. Una vez que yo le agregué important, entonces estoy diciendo que esta propiedad en particular es la de mayor jerarquía sobre cualquier otra cosa, y entonces lo que haya definido previamente se va a deshabilitar. Lo mismo pasaría si agrego important aquí en etiqueta 1. Ya no lo necesito aquí, o posiblemente quiero que colisionen los estilos, pero seguramente seguirá, digamos que la lógica de la jerarquía que tienen los selectores. Entonces observen, ¿vale? Ahora, quien tiene más jerarquía es la propiedad de estilo de color, que está dada por el identificador, ¿vale? No importa que también tenga important, pero finalmente utiliza un selector por nombre y utiliza un selector por identificador. ¿Ok? Entonces, con esto hemos, digamos que, abordado la parte de los selectores. ¿Por qué es importante conocer los selectores? Por las facilidades que se tiene para aplicar estilo a nuestro documento a través de la definición de estas propiedades y no directamente sobre los elementos HTML. Ahorita estamos trabajando solamente en un documento, pero
definitivamente cuando trabajen en todo un sitio o en una aplicación web, pues no van a, digamos que lo más útil sería tener una hoja de estilos que ir elemento por elemento aplicando estilos que en algún momento dado, a lo mejor en un proceso de mantenimiento, tengan que modificar y que tendrían que abrir documento por documento, identificando elemento a elemento para aplicar estilo. ¿Okay? Bueno, pues al momento no hemos creado nuestra hoja de estilo. Hemos definido todas las propiedades de estilo dentro del elemento style, dentro del elemento heads. Es decir, estamos en el mismo documento, pero nosotros podemos crear un documento anexo, un formato .css que contenga todas estas propiedades de estilo y que se pueden aplicar a nuestro documento. Para hacer esto, pues lo único que tenemos que hacer es uso del elemento link. ¿Okay? Entonces el elemento link nos permite vincular algunos recursos externos, como en este caso una hoja de estilos, a este documento en particular. Entonces utilizamos este link en el atributo rel, ponemos que es una hoja de estilos, un style sheet, y en href vamos a poner la ubicación, ¿vale? Puede ser relativa o absoluta. Normalmente se utiliza la ubicación relativa de nuestro archivo de hoja de estilo para vincular nuestro documento. Entonces, para hacer eso, pues necesitamos, ¿vale?, quitar todos estos estilos de aquí, y que podemos cortarlos. Creamos un documento nuevo y ahí los almacenamos. Ya que los guardamos ahí, los guardamos y le decimos que esta hoja de estilos voy a llamar, por ejemplo, .css. Observen cómo aquí en tipo dice todos los archivos. Si no quisieran poner .css, entonces aquí buscan CSS, como saca el caso, y entonces evitan poner .css. ¿Okay? Observen que cuando le dan el formato adecuado a su archivo, pues ahora sí ya identifica todas las propiedades nuevamente. Regresamos a nuestro HTML. La sección de estilo ya no tiene razón de ser. Ya la quitamos y observen que cuando lo quitamos, pues definitivamente todos los estilos que teníamos aquí en nuestra hoja desaparecen. El único que permanece es el que nosotros definimos directamente sobre el elemento, pero de ahí en fuera todos los demás se eliminan, se mantienen los estilos propios de los elementos de HTML, ¿no? Este tiene un énfasis, ¿vale? Este es un elemento strong, por lo tanto estos elementos, como ya tienen estilos predefinidos, pues son los que se mantienen. Lo único que tengo que hacer es vincular mi documento HTML con mi hoja de estilo. Como estamos, digamos que en la misma carpeta, no es necesario indicar otra ubicación más que el nombre de nuestro archivo .css. Ahí está. Y con eso nuevamente vinculamos nuestro archivo HTML, con la hoja de estilos que ya habíamos trabajado. ¿Cuántas hojas de estilo puedo agregar a mi documento? Las que yo necesite, las que yo requiera. Regresamos, por ejemplo, a nuestro archivo. Vamos a generar uno nuevo. Vamos a guardarlo y vamos a decirle que se va a llamar estilos. Y aquí vamos a definir, por ejemplo, un estilo universal que va a ser un background color. Es decir, vamos a definir un fondo de color para todo. Bien. Entonces, si yo voy a mi documento ahorita y actualizo, pues no pasa nada porque no he vinculado esa hoja de estilos con mi HTML. Si voy a mi HTML y vinculo ese documento,
ahí está ya vinculada mi hoja de estilos y se actualizó aquí. Observen que el fondo ya cambia. Entonces, lo mismo que había pasado cuando nosotros definimos estilos que colisionan, lo mismo ocurre con las hojas de estilo numeral. Puede ser que ciertos estilos que están definidos en una hoja en particular también estén definidos en la otra hoja. En esos casos van a colisionar, pero se va a respetar la jerarquía que nosotros ya conocemos, ¿sale? Empezando por la combinación de identificadores, clases, nombres de etiquetas, etcétera, seguidos por los identificadores, seguido por las clases, seguido por los nombres anegados, seguido por los nombres de las etiquetas y finalmente el selector universal. ¿Okay? Espero que haya quedado muy claro el tema. Nos vemos en la siguiente.